¿Pueden las profecías convertirse en realidad? No por misticismo, sino porque alguien entendió demasiado bien cómo funciona el mundo. En 2015 se hizo una predicción que hoy hace temblar a Europa. Si Rusia decide tomar medidas extremas, la primera sangre se derramará en el Báltico. Y ahora mismo, esta advertencia está cobrando un significado aterrador. La verdadera amenaza no está donde todos miran. Mientras el mundo observa el territorio en conflicto, algo más peligroso se está gestando en tres pequeños países: Lituania, Letonia y Estonia. La OTAN pensó que su membresía los protegería, pero esa misma protección podría ser la causa de su perdición. ¿Por qué? Porque son el punto perfecto para poner a prueba la determinación occidental. Pequeños, vulnerables, con importantes poblaciones rusoparlantes. El Kremlin ya ha demostrado cómo puede usar esto como pretexto, pero esta vez no sería en una zona disputada, sería en el corazón de Europa. La clave está en el corredor de Suwałki, 65 kilómetros de tierra entre Polonia y Lituania. Es lo único que conecta los países bálticos con Europa. Si Rusia lo toma, atacando desde Kaliningrado y a través de Bielorrusia, tres países de la OTAN quedarían aislados, sin suministros, sin refuerzos, sin escape. Y ahora observen, Kaliningrado se está convirtiendo en una fortaleza militar. Nuevos almacenes de municiones, sistemas de defensa aérea mejorados, capacidad nuclear. En Bielorrusia, bases rusas que antes no existían, cientos de vagones con equipo militar moviéndose hacia las fronteras de Lituania y Letonia. Esto no es una demostración de fuerza, es logística prebélica. Y lo más aterrador es que todo sigue exactamente el patrón predicho. La OTAN tendría solo horas, no días, para responder. ¿Están realmente preparados? ¿O estamos a punto de presenciar el colapso del orden mundial tal como lo conocemos? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, y el tiempo para prepararse se está acabando. Los análisis militares son claros. La caída de los estados bálticos podría ocurrir en cuestión de horas, no días. Esta es la realidad que los estrategas occidentales intentan ignorar. El corredor de Suwałki, esa delgada franja de tierra entre Polonia y Lituania, es el punto más vulnerable. Si Rusia decide moverse, todo el tablero geopolítico podría cambiar en menos de 36 horas. Los signos están ahí. El incremento de tropas en Kaliningrado, los ejercicios militares en Bielorrusia, la presencia naval en el Báltico. No son coincidencias, son piezas de un rompecabezas mayor. La OTAN mantiene una presencia simbólica, batallones multinacionales que serían superados rápidamente en caso de un conflicto real. ¿Por qué es esto relevante ahora? Porque estamos viendo el mismo patrón que precedió a crisis anteriores. La población rusoparlante en estos países podría servir como pretexto para una intervención. No es especulación, es una estrategia documentada. Los ejercicios militares rusos ya han simulado este escenario múltiples veces. La realidad es más inquietante. Si Rusia decide actuar, no habrá declaración de guerra formal. Será una operación rápida y contundente. La OTAN tendría apenas horas para responder. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Están realmente dispuestos a arriesgar un conflicto mayor por los países bálticos? Los mercados financieros ya están reaccionando. Las inversiones se están desplazando, el capital fluye hacia zonas seguras. Los que tienen información privilegiada están moviendo sus activos. ¿Coincidencia? Los patrones sugieren que no. La próxima fase podría ser devastadora. Las evaluaciones militares indican que las defensas actuales son insuficientes. Un ataque coordinado podría aislar completamente a los estados bálticos del resto de Europa en cuestión de horas. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Y mientras los analistas debaten, las señales de advertencia continúan acumulándose. Los movimientos diplomáticos, las declaraciones veladas, los ejercicios militares, todo apunta hacia un punto de inflexión que podría cambiar el mapa de Europa para siempre. Pero lo que sucedió después en una reunión secreta en Bruselas, eso nadie lo vio venir. La situación en el Báltico se ha vuelto crítica, con un escenario que podría desarrollarse en apenas 36 horas. La toma del corredor,
¿Un ataque masivo contra Lituania? La captura de Vilnius y el control del litoral báltico. La presencia actual de la OTAN en los países bálticos es meramente simbólica. Un batallón multinacional por país con apenas 1.200 efectivos. Esta fuerza solo podría resistir algunas horas antes de verse obligada a retirarse o ser aniquilada. El punto más vulnerable es el corredor de Suwałki, 65 kilómetros de carretera entre Polonia y Lituania, comprimidos entre Kaliningrado y Bielorrusia. Si Rusia atacara simultáneamente desde ambos flancos, los estados bálticos quedarían aislados. Como advirtió Brzezinski, perder el corredor de Suwałki significa perder el Báltico, y con ello el derecho moral a llamarnos civilización occidental. La burocracia de la OTAN es otro factor crítico. Cualquier respuesta militar requiere el consenso de 31 naciones en el Consejo del Atlántico Norte. Imaginemos el escenario. El primer misil cae sobre Kaunas. En 4 horas, las tropas rusas entran en Vilnius. Mientras Bruselas convoca una reunión de emergencia, París pide confirmación, Berlín evita la escalada y Washington consulta analistas. Lituania ya habría dejado de existir. Rusia está preparada. Misiles Iskander desplegados en Kaliningrado, apoyo garantizado desde Bielorrusia, guerra electrónica probada en ejercicios desde 2021 y estructuras prorrusas activas dentro de Lituania y Letonia. Un patrón similar al visto en la región marcada como 404. ¿Qué opinas sobre esta situación en el Báltico? Comparte tu análisis en los comentarios. Este escenario que Brzezinski predijo se mantiene como una amenaza real. La OTAN sigue sin establecer una respuesta automática y letal que disuada cualquier agresión. Las fuerzas de combate efectivas en el terreno son mínimas, mientras que la preparación rusa es máxima. En el complejo tablero geopolítico actual, Rusia no optará por un conflicto directo. Su estrategia se basará en provocaciones, escaramuzas locales y ciberataques, seguidos de un golpe rápido que pondrá a Occidente contra la pared. La verdad más inquietante es que 36 horas no solo marcan el tiempo hasta una posible ocupación, representan el plazo en que el mundo debe decidir entre una confrontación nuclear o la capitulación. Este no es un conflicto territorial común, es una guerra de principios. Si abandonamos Lituania, todo caerá después. Polonia podría ser el siguiente objetivo, y después no habría límites. Así es como comienzan las catástrofes, tal como Brzezinski lo previó. Las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, confiaron demasiado rápido en la seguridad que prometía la bandera de la OTAN. Se unieron a la alianza, adoptaron el euro y removieron los monumentos soviéticos, creyendo que era suficiente para integrarse a Europa. Pero Brzezinski lo veía diferente. Los pequeños estados fronterizos con un imperio revanchista no están protegidos por tratados, sino por la disposición de otros a morir por ellos. Esta es la clave para entender la trampa báltica. Si ningún país europeo está dispuesto a sacrificar soldados por Tallinn o Riga, ningún artículo del estatuto funcionará. Brzezinski consideraba a los países bálticos como un sacrificio sagrado, no porque estuvieran destinados a la destrucción, sino porque su destino mediría la verdadera fuerza de Occidente. Europa teme la guerra, Alemania evita involucrarse, Francia actúa como observador. Estados Unidos, a pesar de su retórica, habla cada vez más sobre sus prioridades en el Pacífico. Este es precisamente el plan estratégico del Kremlin: crear presión hasta que los países bálticos queden sin apoyo en el momento crítico. Brzezinski sabía que Moscú probaría a la OTAN en su punto más vulnerable, donde la seguridad se basa únicamente en la confianza. Por eso insistió: no se necesitan batallones simbólicos, sino fuerzas de ataque reales para la disuasión. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En las últimas semanas, las tensiones en el Báltico han alcanzado niveles críticos, recordando las advertencias del estratega Zbigniew Brzezinski. Sus palabras resuenan hoy con una claridad inquietante. Occidente debe decidir si está dispuesto a sacrificar París por salvar Narva. Esta pregunta ya no es teórica.
Los políticos bálticos expresan abiertamente su preocupación. Desde Riga hasta Vilnius, los analistas militares reconocen que la defensa actual solo podría resistir durante horas. Las tropas multinacionales de la OTAN, aunque presentes, no garantizan una protección absoluta. La situación actual muestra señales alarmantes. El incremento de fuerzas rusas en Bielorrusia, la militarización de Kaliningrado y los ataques informativos contra las capitales bálticas. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que Brzezinski anticipó. El paralelo con el Acuerdo de Múnich de 1938 es inevitable. En aquel entonces, se pensó que sacrificar un país pequeño mantendría la paz. La historia demostró lo contrario. Brzezinski advertía que ceder incluso una ciudad báltica significaría el fin de la credibilidad de la OTAN. Los estados bálticos se han convertido en la prueba definitiva del orden mundial. Si Occidente vacila ante una agresión, el mensaje resonará en Pekín, Teherán y Pyongyang. La confianza en las garantías internacionales se desmoronaría en cuestión de días. El dilema es profundo. Incluso si Occidente interviene, el tiempo de respuesta podría ser fatal. Durante la coordinación de la respuesta, los países bálticos podrían enfrentar ocupación y destrucción. Como advirtió Brzezinski, se convertirían en el último recordatorio del precio de la indecisión. El escenario que describió ya está en marcha. Las señales son claras. Presencia militar en Bielorrusia, fortificación de Kaliningrado, campañas de desinformación. Mientras las capitales occidentales debaten, el Kremlin avanza con sus planes. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que la OTAN actuará a tiempo si ocurre una crisis en los países bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, las palabras de Zbigniew Brzezinski resuenan con una claridad inquietante. El destacado estratega advirtió que el verdadero peligro para Rusia no radica en una derrota militar, sino en cruzar líneas que no tienen retorno. Los estados bálticos representan precisamente esa línea roja. Si Rusia decidiera intervenir en los países bálticos, esto señalaría su ruptura definitiva con el orden internacional establecido. Ningún formato de diálogo o acuerdo tendría valor después de tal acción. El mundo se vería forzado a responder únicamente con el lenguaje de la fuerza. Las consecuencias serían devastadoras y en cascada. Estados Unidos no podría mantener la contención. Europa se vería obligada a actuar, independientemente de sus preferencias. China podría aprovechar la situación para moverse sobre Taiwán. Irán intensificaría sus acciones en el Golfo Pérsico. Corea del Norte podría aventurarse hacia el sur. Pero lo más crítico, según Brzezinski, sería el impacto dentro de Rusia. Una intervención en el Báltico requeriría recursos totales, económicos, logísticos y, sobre todo, el apoyo moral de la población. El problema es que Rusia carece del recurso fundamental para sostener un enfrentamiento global. Las sanciones serían absolutas, los embargos de activos irreversibles, el aislamiento diplomático completo. Incluso aliados tradicionales como China, India y Turquía se distanciarían. Pero el golpe más duro vendría desde dentro. La población rusa no encontraría justificación para sacrificarse por Daugavpils o Narva. La pérdida de confianza en el gobierno, el debilitamiento de la lealtad de las élites, las protestas y el sabotaje serían inevitables. Como ocurrió con la URSS, el sistema se desmoronaría desde dentro. Brzezinski lo expresó claramente. Tomar las ciudades bálticas podría significar perderlo todo. ¿Qué opinas sobre estas advertencias de Brzezinski? ¿Crees que sus predicciones podrían hacerse realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. La lógica detrás de este escenario es aterradora en su simplicidad. Si Rusia no es detenida desde fuera, colapsará desde dentro. Cuanto más fuerte golpee, más acelerará su propia caída. Así ha sido siempre con los imperios que sobrepasan sus límites. El ataque a países de la OTAN transformaría a Rusia de un estado controversial a un agresor universalmente condenado. Todo lo anterior podría llamarse disputa o error, pero la ocupación de territorios de la OTAN sería un ataque directo a toda la alianza occidental. Como Brzezinski advirtió, si Rusia ataca a la OTAN, no ganará.
Dará al mundo entero la justificación para destruirla definitivamente. No hablaba de tanques en Moscú, sino de un bloqueo económico, político y tecnológico que ningún régimen podría sobrevivir. El resultado sería devastador: desintegración interna, nueva ola de fuga de élites, pérdida de control en las repúblicas nacionales. Todas las fuerzas centrífugas, contenidas por el miedo y el dinero, se desatarían. Incluso una victoria en Lituania o Letonia no fortalecería a Rusia, la destruiría. En el siglo XXI, una guerra contra Occidente unido no es una batalla de tanques, sino la destrucción del futuro. Brzezinski lo entendía perfectamente. Su advertencia no era miedo, era análisis frío. La pregunta es, ¿escucharán ahora sus advertencias o todo seguirá el escenario que él llamó la última oportunidad de despertar? Porque si el mundo permanece en silencio después de los Bálticos, nadie podrá detener la caída. Todo comenzará donde una vez terminó el imperio, en el mar Báltico. La cuestión no es si comenzará. La cuestión es quién y cuándo dará el primer paso y quién estará dispuesto a aceptar las consecuencias. Todo lo que Brzezinski advirtió ya está sucediendo, fase por fase. Rusia sigue el camino que él describió. Occidente vacila exactamente como él predijo. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. La visión de Brzezinski sobre el destino de Europa resuena hoy con una claridad inquietante. Sus advertencias sobre los estados bálticos no eran simples predicciones, sino un mapa del futuro que ahora se despliega ante nuestros ojos. El estratega comprendió que la civilización solo cambia cuando se encuentra al borde del abismo. La prueba actual no es militar ni diplomática, es una prueba de voluntad colectiva. ¿Qué sucederá si Lituania enfrenta una agresión mañana? ¿Quién dirá no cuando la bandera extranjera ondee sobre Riga? ¿Quién dará la orden cuando los hombres verdes aparezcan en Narva? La región del Báltico se ha convertido en el punto focal donde se prueba no solo la fuerza militar, sino la determinación moral de Occidente. Como Brzezinski señaló, la historia no perdona a quienes llegan tarde. No es simplemente una cita, es una sentencia que nos advierte que si dudamos ahora, después será demasiado tarde. Sin los estados bálticos, sin la región marcada como 404, sin la Europa que conocemos, solo quedará el caos. La agresión siempre comienza donde no se espera resistencia y termina donde finalmente se encuentra. Por lo tanto, la resistencia debe manifestarse donde aún existe la posibilidad de ofrecerla, no después, ahora. Brzezinski no llamaba a la guerra, sino a la claridad y al coraje antes de la catástrofe. Como escribió, si no estás dispuesto a morir por tus principios, ya has perdido. Sus palabras no son historia, son un manual para el presente. Este escenario afectará a todos, sin excepción. Nadie permanecerá al margen, ya sea en Berlín, Varsovia o Moscú. El momento de decidir ha llegado. ¿Retrocederás o te mantendrás firme? ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios.